Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Betances en el siglo XXI. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Paul Estrad, profesor de la Universidad de París, y el doctor Félix Ojeda Reyes, profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, la Facultad de Ciencias Sociales. Ambos han escrito un sinnúmero de libros sobre Betances y son las dos autoridades sobre Ramón Emeterio Betances, el padre de la patria de Puerto Rico, y hoy vamos a estar hablando sobre la actualidad del pensamiento de Betances. Paul, tú has mencionado de que Betances es el equivalente de George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln en nuestro país. Háblanos por qué tú crees que Betances puede representar estos tres gigantes de la historia de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por la invitación y acepte que no me considere como autoridad, sino como individuo que ha dedicado parte de su tiempo a la búsqueda de los textos de Betances, a la interpretación de los mismos y a sacar, según yo, la validez de los mismos. Entonces, adentrándome en la obra de Betances, me doy cuenta que por muchos aspectos es un hombre que debe continuar, más bien, debe alzarse a un nivel mucho más alto del que siento en este país. Es decir, él realmente es el promotor de lo que se llama el grito de Lares, que no es, como se ha dicho, una pequeña tentativa fracasada de sublevación, sino era, claro, abortó por circunstancias que pues se pueden discutir, pero no es el tema de hoy. Pero en su principio era una gesta ambiciosa, grande, de liberación nacional. Y en eso vuelvo a la pregunta. Al inscribir en la bandera de Lares a la vez la independencia de la nación incipiente de Puerto Rico y la liberación de los esclavos y la liberación de los trabajadores que no tenían libertad de trabajar, realmente es decir, al inscribir en la bandera la libertad colectiva de un pueblo, la libertad individual de cada uno de sus miembros, él en ese sentido representa lo que representaron en sus tiempos en los Estados Unidos, el Washington que inició la guerra de independencia, el Jefferson que pensó en términos nuevos la organización de una sociedad democrática nueva, y el Lincoln que tuvo la osadía y la humanidad de querer libertar a los esclavos que quedaban en su país. Es decir que en un solo acto, el 23 de septiembre de 1868, Betances, como promotor del acontecimiento, sintetiza los tres aportes de las tres figuras mayores del fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX en Estados Unidos. Paul, y yo creo que Betances fue todavía más grande que ellos tres juntos, porque, por ejemplo, la faceta de Betances como científico, como investigador, como médico de los pobres, es una faceta que ni Jefferson, ni Lincoln, ni Washington tuvieron. O sea que él llegó y escaló una dimensión que ellos tres no la escalaron. ¿Tú coincides conmigo? Estoy totalmente de acuerdo, sí. Es decir que es un hombre de muchos talentos y que hubiera podido desarrollarse plenamente y ser un médico célebre, ser un literato famoso, ser un periodista de gran valor, pero la cantidad de tareas que la realidad le impuso y sobre todo el destierro al que fue condenado por el sistema colonial, todo eso redujo sus posibilidades de desarrollarse plenamente en todas las direcciones. Ahora, yo hasta diría que hay una dimensión más, es la dimensión del pensamiento crítico. Yo creo que la capacidad de Betances
en su época. Es un hombre que no acepta autoridades, ni siquiera, por supuesto, la de la metrópoli colonial, la del orden esclavista, sino tampoco la de las instituciones que rigen la vida espiritual y moral de la gente, es decir, de las religiones. Betances ya se había emancipado, es un hombre de pensamiento libre y claramente así se definió él, un libre pensador, es decir, que impugnaba para que todo el mundo pensara por sí mismo. Eso es un aporte grande que como pensador al pensamiento de nuestra América él da. Y también tenemos que ver la dimensión que tú acabas de mencionar, que trasciende Puerto Rico, o sea, la idea de él de la Confederación del Caribe, que ya ahí envuelve con otros países soberanos, y cómo él veía cómo estos países soberanos se podían unificar y crear una confederación, un poco distinto a la de Estados Unidos, ¿verdad? Pero que vemos que tenía una visión futurista sobre Puerto Rico, y también la ayuda que él le da, por ejemplo, a Cuba, en todo el esfuerzo libertador. ¿Quieres hablarnos sobre su participación con Cuba y la representación de Cuba en Francia? Sí, estoy plenamente de acuerdo con esto, y que se le designe como el antillano es lógico, es justo y es representativo de lo que fue en la realidad. Es verdad que Betances, pronto, a los 20 años más o menos, en el 48, él demuestra su capacidad en participar en cualquier lucha por la libertad del hombre o de los hombres del mundo, participando en la revolución democrática del 48 en Francia. Y esa apertura al mundo, cualquiera que sea los participantes, pero no cualquiera que sea la causa, la cosa es la de libertad, se lo va a ensanchar en los años siguientes, ayudando primero a la República Dominicana a emanciparse de nuevo del yugo español, y luego, a partir del 67-68, juntándose con los cubanos para preparar juntos, si fuese posible, no solo la guerra de liberación que Bolívar había dejado inacabada cuando murió, sino al mismo tiempo uniendo a las fuerzas que en el Caribe de habla española, primero, pero también incluyendo Haití, podían y debían unirse para, digamos, consolidarse mutuamente y constituir en el presente, pero sobre todo en el futuro, una unión que él designó, lo mismo que Betances, como lo mismo que Hostos, como Confederación de las Antillas, viendo en ello una república federal que entre el norte y el sur de América, entre Europa y Asia, podía constituir, como él decía, y decía Betances, y decía Martí, y decía Hostos, el fiel de la balanza para impedir una guerra internacional que finalmente ocurrió, pero en fin, su idea era impedirlo. Es una idea de gran futuro, no digo de realización inmediata ni de las décadas venideras, pero esa visión de que el conjunto de islas que han sido tan maltratadas por el colonialismo, que han sido tan divididas, que no mantienen entre sí las relaciones que la geografía impone, pero que siguen manteniendo más bien las relaciones con las respectivas metrópolis de manera prioritaria, lo que las destruye como unidad del archipiélago. Eso es una visión que, pensándolo en comparación con otros conjuntos de archipiélagos en el mundo, es perfectamente realizable. Si lo pensamos bien, las islas Filipinas en sí no tenían más gente, tenían tantas diversidades de religión y de idiomas o de economías, y constituyen, al fin y al cabo, un Estado. Es decir, que esa posibilidad, y pensamos en Inglaterra, ¿no? que es la primera realización concreta de un archipiélago que se une para constituir una nación. Pues la idea de entonces era que podría constituirse, al fin y al cabo, una nación antillana, con culturas, con idiomas, con religiones, con idiosincrasias distintas,
pero eso perfectamente compatible con un Estado. Los hay muchos del mundo que tienen esa diversidad dentro de las fronteras de ese Estado. Es una visión utópica, pero es una visión, sin embargo, portadora de esperanza. Si no, es el mantenimiento sine die de estructuras heredadas del colonialismo y del neocolonialismo. Paul, tú mencionaste ahorita de que Betances había pasado muchos años, la mitad de su vida, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico, más de la mitad de su vida. 45 años en... De 71 años. Sí, en el exilio. Sí. Eso incluía el periodo también en Haití y en San Tomás y en Nueva York, que tuvo un periodo. Sí. Que es distinto a Jefferson, a Washington y a Lincoln, que ellos vivieron toda su vida en los Estados Unidos. Jefferson como embajador de Estados Unidos, pero en realidad ellos vivieron toda su vida allá, y Betances se vio obligado a irse al exilio porque el régimen español lo hubiera arrestado. Háblanos sobre este exilio de Betances, y particularmente en tu país natal, en Francia. Sí. Bueno, lo que mencionas merece algún comentario. Yo creo que el destierro es una gran desgracia, pero puede ser una gran ventaja. Por lo menos en que fuera se descubre desde un enfoque distinto las cosas que van mal o las que van bien en su propia tierra, pero te ven entrar en contacto con otra gente y ahí te formas una idea más precisa de la evolución global. Y entonces sitúas mejor tu combate dentro de un combate global que otros compartieron, ¿no? Eso fue la ventaja de Martí, de vivir en los Estados Unidos para entender la situación de Cuba vista de Estados Unidos. Esa es la ventaja de Betances, que caminando por y desterrado por el Caribe, lo descubre su diversidad, su riqueza y también su unidad potencial, su pasado común de explotación, su presente común de dificultades y su futuro común de posible estado estable en la región. Entonces, en ese exilio que al fin y al cabo representa las 2/3 partes de su vida, aunque hay que decir que los primeros años no son de exilio, él está mandado libremente por el papá a Francia a estudiar, primero en el colegio en Tolosa, luego en la Sorbona y un año en Montpellier, que son años que él consideró como años felices, pese a la situación dramática que ya había en su familia, la muerte de la mamá y otros asuntos. Esos son años de formación, años de felicidad, años de apertura al mundo, años que van a pesar mucho en los años siguientes. Ahora, a partir del 72, cuando tiene que abandonar el Caribe, porque no solo España le hace la guerra, sino también los regímenes dictatoriales de Santo Domingo o de Haití o de otros países o de Dinamarca, entonces eso lo obligan a volver a Francia a vivir de lo que sabe hacer, o sea, su oficio de médico. Entonces realmente su exilio es del 72 al 98, que son 26 años, pero llenos. Entonces ahí Betances tiene una actividad que le ocupa, yo diría, 18 horas casi diarias, ¿no? Entre la atención a una clientela hispanoamericana, fundamentalmente, porque vive en el barrio donde residen ellos mismos, atención a su clientela, atención a su familia. No tuvo hijos, pero tiene la mujer Simplicia y tiene que ocuparse, y tiene sobre todo que ocuparse de unos cuantos jóvenes que desde Santo Domingo las figuras prominentes del Partido Azul le mandan para que él sea el tutor, el mentor de esos hijos. No son hijos cualquiera, son los hijos de Luperón, los hijos de Leroux, los hijos de Marchena. Es decir, que todos los que van a ser presidentes o vicepresidentes o ministros de Estado confían en Betances la formación intelectual y moral de la juventud dominicana. Es una gran responsabilidad que él asume con
con mucha fe y también con mucho humor, ¿verdad? Sí, tú tienes una anécdota, ¿no? Quiero hacer un paréntesis, aunque yo estoy aquí como un pinchite, ¿verdad, Ángel? Betances en París llega a tener 10 jóvenes, fundamentalmente, como dice Paul, de la República Dominicana y algunos de Puerto Rico. En carta a su querido amigo y hermano Gregorio Luperón, le decía: cuando tenga 12, los haré apóstoles. Paul, ¿y tú has investigado correspondencias, documentos de Betances en París, en archivos de París? ¿Has encontrado algo? No, en archivos de París hay muy poco, porque él, debe haber en archivos privados, porque él tenía muchos contactos de médicos, de periodistas, de intelectuales, pero la mayor parte de su correspondencia era una correspondencia que cruzaba el Atlántico, destinada a los cubanos, los puertorriqueños, dominicanos, haitianos que estaban en esta parte del mundo, ¿no? Y estas fuentes están pues en Cuba, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Venezuela. En Francia lo poco que hay de él, o sea, lo poco y lo mucho. Lo poco es su correspondencia, porque no se han encontrado cartas, se han perdido o algún día saldrán, pero todavía no. Pero lo mucho es su presencia en la prensa francesa. Allí se le consideró pronto como un eminente representante de las Antillas. Él firmaba en antillano y en un periódico bien importante de la época, un periódico republicano más o menos conservador, dirigido por un escritor francés, Edmond About, que habla el siglo XIX, el XIX siècle. Él redactó mensualmente una crónica a la que puso por título Correo de las Antillas, y las firmó el antillano, escribiéndolas supuestamente desde San Tomás, como punto de observación fuera de las grandes Antillas, donde él decía que podía ver lo que pasaba cerca en Puerto Rico. Eso es un supuesto, pero en la realidad, efectivamente, cuando estuvo desterrado en los años 69, 70, él estuvo en San Tomás, conoce bien el país. Y quiero mencionar que San Tomás pertenecía a Dinamarca, no a Estados Unidos. No, eso fue. Y entonces, esa crónica, ese Correo de las Antillas, es más que una columna, es una página que representa, no sé, 10, 12, 15 cuartillas. Evoca sistemáticamente a cada una de las Antillas y al conjunto de las Antillas. Es decir, que él, como le dije una vez, es un instituto del Caribe en sí mismo, que puede enfocar y hablar de uno y otro país siempre con la misma mirada que se está haciendo a favor de la liberación plena de esas tierras, que sean formalmente independientes o no, que se hace por la liberación plena de los hombres que allí trabajan, que fueran aún esclavos o no, porque había esclavitud ya no había en Puerto Rico, pero la había todavía en Cuba, que se hace para que se desarrolle el pensamiento libre y la democracia. Entonces él apoyó todos los movimientos que iban en esa triple dirección: soberanía nacional, mantenerla o adquirirla, liberación del trabajador, quitando las trabas que se le imponían, las relaciones comerciales y económicas de las metrópolis, y trabajando para que no sea un sistema, digamos, de caciquismo o de militarismo que se imponga, sino que la expresión popular, a través de la educación, la conciencia de sí mismo, la conciencia del ser colectivo, predomine sobre los intereses de localidad, de aldea o de persona. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Betances en el siglo XXI. Hoy con nuestros invitados, el doctor Paul Estrad,
profesor en la Universidad de París, y el doctor Félix Ojeda Reyes, profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ambos han escrito un sinnúmero de libros sobre Betances y son autoridades sobre Betances, aunque a Paul no le gusta ese término. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Betances, o sea, en una sola persona, Betances es el equivalente de lo que sería Washington, Jefferson y Lincoln, y más también, porque tiene un aspecto de científico, de humanista, que no tienen estos otros tres personajes. Pero yo quisiera abundar un poco en estos tres personajes, porque yo creo que individualmente Betances supera a cada uno de ellos individualmente. Por ejemplo, en el caso de Washington y de Jefferson, ellos eran hacendados esclavistas, que Betances no era eso. Betances era una persona desinteresada, que todo lo que tenía lo entregaba, ya sea a los pacientes con cólera en Puerto Rico o lo que hiciera falta para la lucha libertadora desde París. Y se nota cuando al final pues tiene que vender sus instrumentos como médico. También vemos que como escritor es muy superior a Jefferson, que si bien Jefferson es un filósofo, pero muchas de las ideas de Jefferson no eran originales de él, eran de Locke, que las trae a América. Y Betances escaló ese nivel que tenía Jefferson, porque era un novelista, un escritor, un poeta, un periodista, que Jefferson no era eso. Jefferson era más bien un filósofo. Y en el caso de Lincoln, y aquí hemos hecho un programa en La Voz del Centro sobre el hecho de que cuando Lincoln asume la presidencia, los estados del sur se salen de la Unión de Estados Unidos, y en aquel tiempo no se habían liberado los esclavos todavía. O sea que en realidad la guerra civil fue por la separación de los estados del sur y no fue por la esclavitud, y de hecho hay correspondencia que Lincoln estaba dispuesto a permitir la esclavitud en Estados Unidos si los estados del sur regresaran a la Unión. Situación que Betances nunca hubiera transigido bajo ningún concepto, él hubiera aceptado la esclavitud para Puerto Rico. Así que tenemos un personaje que individualmente, en mi opinión, es superior a estos otros tres personajes de Estados Unidos. Obviamente ellos son más conocidos en términos de que fueron presidentes de Estados Unidos y como mencioné anteriormente, vivieron en los Estados Unidos, que ese no fue el caso de Betances. Aparte de que, como mencionamos, Betances tenía el aspecto de científico, era una persona hasta cierto punto como Albert Schweitzer, que fue un humanista que dio el servicio de su profesión médica a los pobres en una forma gratuita. ¿Quieres comentar, Paul? Sí, con mucho gusto. Bueno, yo no me atrevo a comparar personalmente el valor de los hombres, porque hay que siempre tener en cuenta las situaciones personales e históricas generales. Pero lo que es cierto, que dice usted, es lo siguiente, es que Betances primero trae al mundo un pensamiento propio. No se puede decir que, si bien por ejemplo se inspira en las letras de Voltaire, o se inspira o de Paul-Louis Courier, en otro tipo de crónicas, esa inspiración no le impide ser él mismo, y sobre todo como pensador político. Como pensador político, haber considerado en los años 60 que dos cosas fundamentales, que ya había llegado la hora de terminar en América la época del colonialismo, y que era posible hacerlo en la zona del Caribe, donde esto se daba todavía, por un lado, y que no podía concebirse esa liberación de esas tierras sin liberar al mismo tiempo y como condición sine qua non a los hombres, porque había una contradicción en pedir la libertad de una tierra y dejar esclavos a los que poblaban esa tierra. Ese pensamiento humanista fundamental, esencial, yo diría, que lo animaba, claro, lo pone por encima de todos los tres hombres a quienes usted se ha referido, no, eso no cabe duda, ¿no? Pero también es otra visión, es que Betances al mismo tiempo que ve
que es posible esto y si es posible hay que hacerlo, porque como Martí piensa que la mejor manera de decir es hacer, entonces emprende por la acción y prepara metódicamente esa sublevación nacional, pero al mismo tiempo él se da cuenta que ya empieza otro peligro. Es decir, en su visión geopolítica del mundo, se da cuenta que no va a bastar, si se logra, liberarse de España, sino que habrá que quedar fuera de la dominación de otras potencias que quieren sustituir a España en la zona del Caribe. Y él está pensando, ante todo, los Estados Unidos de América. Y por eso, desde el 67, o sea, dos años después del fin de la Guerra Civil Norteamericana, al año mismo en que prepara el Grito de Lares, él empieza a definir la necesidad de enfrentar lo que él llama el Minotauro americano, expresión bien gráfica para caracterizar a los que otros llamarían el Coloso del Norte, y diciendo que frente a ello habrá que constituir una confederación que una a Cuba y Puerto Rico, principalmente también a Santo Domingo, Haití y demás grandes Antillas. Es decir, que hay una visión, una estrategia de emancipación plenamente humana, plenamente libertaria, pero plenamente también, yo diría, solidaria y ya de comprensión de las corrientes del mundo, de los enfrentamientos que se dan y habrán de darse por el dominio del mundo, y él sitúa pues su pensamiento en esa línea. Por eso yo creo realmente en su alta capacidad. Y efectivamente, ese señor, que fue casi un eterno proscrito, yo planteo que tenía dotes de presidente. Y si en la reunión de ayer en el Tapia dejamos un sillón vacío, es que era el sillón que le estaba destinado a Betances si, por suerte, hubiera triunfado la República en Puerto Rico en el 98. Paul, hablando del pensamiento de Betances, ¿cuál tú crees que es la actualidad de ese pensamiento? Bueno, yo diría, hay dos aspectos, pienso yo. No recuerdo si es Martí o quien dijo que un hombre pasa a la historia si ha sido el hombre de su tiempo o bien si es un hombre de todos los tiempos. Y Betances es a la vez un hombre de su tiempo, en la medida en que representa en mediados del siglo XIX, siglo de las nacionalidades, la aparición, la formación, la concientización de la nación puertorriqueña, en eso es hombre de su tiempo, portavoz de su tiempo, pero estamos en todos los tiempos por los planteamientos intelectuales, morales y éticos que él hace a lo largo de su vida. Que sea a nivel de la educación, a nivel de la honradez, a nivel del desinterés, a nivel de la ayuda a los pobres, al nivel de la solidaridad interna e internacional, al nivel de la libertad de criterios, al nivel de la libertad de expresión, al nivel de la lucha permanente por dos conceptos que él pone céntricos en su pensamiento, son la justicia y la dignidad, que aparecen hasta en la formulación del lema nacional. Cuando todo el mundo era patria y libertad, o en Santo Domingo, Dios, patria y libertad, él puso patria, justicia y libertad, o patria, dignidad y libertad, que son dos conceptos que más o menos equivalen a lo que en Francia tenemos por lo de fraternité, pero ahí lo ponía en otra forma mucho más aguda. Entonces, ese señor, algún día, un discípulo de él, un médico en Francia, el señor Lemaine, le preguntó, y yo voy a terminar con esto, le dijo, bueno, usted, maestro, creo que voy a hablar así, usted que ha enfrentado tantos problemas en su vida, el exilio, la enfermedad, las trampas, bueno, todo lo que se quiera, y lo ha vencido todo. ¿Cuál es su secreto? Usted llevaría seguramente algún preservativo. Y respondió Betances,
Y dice el escritor, respondió rudo, es decir, convencido de lo que tenía que decir. Sí, un fraseo, que es la limpieza en lo físico y en lo moral. Y por eso hablo de limpieza, que es la pulcritud, creo que es una lección permanente que hoy de lo cual nos podemos valer hoy. Félix, ¿quieres comentarnos sobre el pensamiento de Betances en la actualidad? Me voy a referir entonces a la solidaridad. Yo creo que el concepto de unir a los países de la región tiene una actualidad indescriptible frente a lo que está sucediendo actualmente en los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos vuelve a renacer Bolívar, pero el Bolívar de que estuvo planteando, ¿verdad?, la confederación de los países latinoamericanos. Yo creo que esas ideas de Betances que alegadamente se han considerado utópicas tienen una vigencia actual, como dije anteriormente, indescriptible. Nosotros no sabemos todavía, porque no nos ha aparecido el documento. Nosotros creemos que Betances teorizó sobre la Confederación de las Antillas. ¿Cómo era esa confederación que estaba desarrollando? No tenemos la documentación. Ahora, entonces, lo que tenemos que hacer es leerlo todo, los trabajos periodísticos, los trabajos científicos, sus cartas, y de ahí ir reconstruyendo ese pensamiento de solidaridad entre las naciones de la región, ese pensamiento confederativo antillano. Si originalmente Betances pensaba en República Dominicana y Cuba, con el paso del tiempo ese pensamiento se fue ampliando y entra al proyecto confederativo de Betances Haití, entra al proyecto confederativo de Betances Jamaica, es decir, sin importar la lengua que hablaran. Estamos viendo entonces la madurez de ese pensamiento para envolver a todos los países de la región. Yo creo que ese Betances solidario, y cuando digo Betances solidario, tú estabas mencionando ahorita un acto que yo considero de solidaridad que es muy bonito. Betances estuvo incluso dispuesto, y lo hizo, a entregarle a Cuba, ya iniciado el proceso revolucionario de Martí, esa guerra que se inicia en el 95 y dura hasta el 98, Betances a Cuba, la heroica Cuba, como él la llamaba, le entrega su caja de cirujano, sus instrumentos quirúrgicos, que eso él decía era como quitarse el pan de la boca. Pero no tan solo es Cuba. La solidaridad de Betances con la República Dominicana, con Haití, también estamos viendo entonces la madurez de ese pensamiento confederativo antillano que tiene tanta vigencia actualmente, particularmente por lo que está sucediendo en la América Latina. Nos tenemos que dar cuenta, nosotros los puertorriqueños, nosotros tenemos que mirar hacia el sur y ver lo que está sucediendo en el sur. Y en el sur, desde Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Cuba, ha vuelto a renacer el pensamiento de Bolívar. Pero
pero el pensamiento de Bolívar también es pensamiento martiano, es pensamiento betancino. Entonces, yo creo, Paul y Ángel, que ese proyecto confederativo antillano tiene una actualidad, como dije anteriormente, es indescriptible. Y hay que añadirle a esto, Félix, que en un mundo globalizado no es solamente lo que está pasando al sur, sino lo que está pasando en el mundo, porque vemos la Unión Europea, claro, donde se unen un grupo de países que era algo utópico hace 100 años, pensar que Europa se iba a unir con culturas distintas, idiomas distintos, y sin embargo lo ha logrado, con todos sus problemas, etcétera, pero lo ha logrado. Lo vemos de otra forma, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México y Canadá también, o sea que el futuro es este pensamiento de unir fuerzas en un mundo globalizado. ¿Tú quieres mencionar algo, Paul, sobre la Unión Europea? No, eso no. Tiene como todo sistema, tiene su periodo de adaptación y sus contradicciones, y la mayor contradicción es que tal vez los gobiernos no sean representativos de los pueblos y de los intereses de los pueblos, sino de intereses de algunos grupos económicos dominantes. Eso puede ser. No, yo diría que, volviendo al tema abordado hace rato, que Betances en París durante más de 15 años tuvo una acción de apertura, descubrimiento y unificación de la América Latina. Allí con el colombiano Torres Caicedo fue él quien inició una unión latinoamericana, que era posible fuera, cuando no lo era en el continente, pero ahí entre los diversos desterrados, generalmente por los mismos motivos de ser demasiado liberales o progresistas a los ojos de las oligarquías y los terratenientes locales, esa gente ahí pudo idear la idea de unión latinoamericana. Y entre las tareas que se propusieron y realizaron, primero fue la creación de una biblioteca, donde todas las embajadas y la gente mandaba libros para que se puedan conocer mutuamente. Y esa biblioteca le dieron el nombre de Bolívar. Así que uno de los mejores discursos de Betances está en honor a Bolívar, pronunciado en el día del centenario del nacimiento de Simón Bolívar en 1883. Eso es una gran significación. Casi dice lo mismo que dijo Martí al llegar a Caracas, ¿no? Soy hijo de América, a ella me debo, soy hijo de Bolívar y lo voy a continuar. Eso es el tema de Betances. Pero más bien trató de crear en París, para unificar a la colonia hispanoamericana y preparar el futuro y establecer relaciones de cooperación mutua con Francia, un hospital latinoamericano en París, un colegio latinoamericano en París, a quien propuso para designarlo el nombre de José de San Martín. Es decir, que la obra de Betances realmente es continuadora de la obra de los grandes libertadores, y él mismo es un gran libertador. Y además, en los años 90, de acuerdo con un hombre poco conocido, porque tuve el honor de hacer descubrir en mi propio país, un franco-cubano, Severiano de Heredia, él dirigió la Unión Latino-Francoamericana. Y allí, durante 5 años, se dieron conferencias, debates, publicaciones, para tratar de establecer relaciones mutuamente ventajosas entre la Francia republicana y las repúblicas hispanoamericanas. Es decir, que fue él, que había sido secretario, delegación, pero de hecho casi embajador de la República Dominicana en Francia, lo que le valió la Legión de Honor, el que fue el embajador oficioso de las Antillas, libres o esclavas, fue también una especie de agente diplomático
de una unión latinoamericana en proceso de constitución. Y esto también es algo que se debe reconocer, que no es solo una figura puertorriqueña, y el grito de Lares lo simboliza, una figura antillana, la Confederación lo simboliza, es una figura latinoamericana, por lo que hizo a favor de la unidad latinoamericana en un sentido liberador, tal y como lo había concebido Bolívar al principio del siglo. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Betances en el siglo XXI. Hoy con nuestros invitados, el doctor Paul Estrad, profesor en la Universidad de París, y el doctor Félix Ojeda Reyes, profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Sociales. Paul, uno de los monumentos más importantes de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, particularmente en Europa, es una tarja que está ubicada en la calle Chateau d'Eau en París, y que inmortaliza el lugar donde Betances vivió. En esa tarja dice, y esta es la traducción en español: aquí durante 20 años, exilado por sus ideas, vivió y ejerció la medicina un amigo sincero de Francia, el doctor Ramón Emeterio Betances, 1827-1898, abolicionista, apasionado, propagandista de la libertad y de la unión de las Antillas, padre de la patria puertorriqueña. ¿Quieres comentarnos sobre esa tarja? Con mucho que debería ser visita obligatoria a cualquier puertorriqueño que vaya a la ciudad de París. Con mucho gusto. Pero le puedo decir que yo sé que ya son numerosos los viajeros puertorriqueños a París que van allá. Existe, claro, todavía existirá esa tarja, la cual se colocó en 1998 por el centenario de la muerte de Betances, que murió en esa misma casa. Esa tarja es el fruto de la cooperación universitaria franco-cubana, realizada por un lado por el Estudio del Caribe y por el investigador betanciano por excelencia que hay dentro de él, o sea, Félix Ojeda Reyes, mi compañero de tarea, y por el grupo que en aquel tiempo yo dirigía en la Universidad de París 8, se llamaba Historia de Estancias Hispánicas. Es pues un fruto común. Esa tarja se colocó durante un coloquio que tuvo lugar en París conmemorando ese centenario, y allí fue honrado por la presencia de un gran puertorriqueño a quien quiero recordar porque fue amigo nuestro, nos alentó mucho a Félix y a yo, que se llama José Ferrer Canales. Estuvo presente y habló. Pues en este edificio es el último donde vivió Betances, pero hay que saber que antes, siendo estudiante, vivió en el barrio latino, en 2 cuartos de la calle Racine, y luego en su edición 72 vivió en la misma calle de Chateau d'Eau, el número 9, durante unos cuantos años hasta mudarse al 6 bis. Es un barrio que hoy, digamos, de comerciantes, algo residencial, es un barrio céntrico, cerca de las Galerías Lafayette, bien conocidas, en el distrito 9, pero la característica importante era, respecto a lo que hacía Betances, es que por un lado es la zona donde vivían
los hispanoamericanos de mayor capacidad económica que conformaron su clientela de médico. Y por otro lado, era una zona de la prensa, en la cual Betances con la cual tuvo que bregar y estar presente. Es decir, reunía dos interesantes características: ser cercano al lugar de residencia de los hispanoamericanos de paso por París o permanentes en París, y ser un lugar cercano al cuarto poder, el de la prensa, por la cual él trataba de intervenir. Es evidente que Betances, en cuestión de prensa y de propaganda, tenía una idea clara. A veces se enfrentó con algunos amigos suyos. Es decir, lo que nos hace falta es estar presente en la prensa del enemigo, estar presente en la prensa del país acogedor, estar presente en francés. Pues si creamos un periódico en español para el grupo nuestro, no vamos a ampliar el sector de influencia, no vamos a difundir nuestra idea, no vamos a darnos a conocer. Nos vamos a dar a conocer si podemos estar presente en la prensa que se lee, en la prensa que esté abierta a lo que ocurre en el mundo. Por eso ese interés que tenía en estar cercano a la fuente misma. Paul, aparte de este edificio que él vivió 20 años y como tú comentaste, aquí fue que él falleció, él vivió en otros 2 lugares en París. ¿Quieres comentarnos sobre esos lugares? Claro, como te decía, es lo siguiente. Betances, cuando sale de Tolosa a estudiar medicina a París, o sea, del 49 al 55, que es el año en que termina la tesis sobre el aborto, durante 6 años él reside lo más cercano posible a la Facultad de Medicina. Por eso busca y encuentra uno de esos cuartos para estudiantes, que los había muchos en esas calles, y por eso vive en un piso de la Rue Racine, ¿no? Y otra vez volverá a ocupar ese sitio cuando tenga que volver desterrado en el año 58. Sí. En otro número de la misma calle, yo creo que es el 4 y el 20 luego así. Y hay un tercer sitio que debemos mencionar, porque ahí vivió muy poco, es cuando quiso casarse con su prima. Entonces, para tener una casa para el futuro matrimonio, él alquiló un nuevo piso en el Boulevard Beaumarchais, que es cerca de la Bastilla, y ahí residió muy pocas semanas, porque como se sabe, se le murió la novia. Entonces, ese es un lugar un poco que quiero olvidarme y que me saco de la memoria, pero realmente para una biografía del doctor Betances es importante en su vida personal ese episodio trágico de la muerte por fiebre tifoidea. Digo eso porque él se consideró como responsable, siendo médico, de no haber podido a tiempo, y no podía hacerlo porque no había los medicamentos que permitían en aquel tiempo luchar victoriosamente contra la fiebre tifoidea, ¿no? Quiero comentar, porque a principios de la década del 80, mi esposa escribió un artículo en el periódico El Mundo sobre las casas de Betances en París, y las fotos son mías. Yo retraté las casas y tiene que ver que mi suegra era de Cabo Rojo, y eran amantes, y la familia de ella y las tías de Betances, y recuerdo que cuando retratábamos las casas todo el mundo miraba a ver porque yo estaba retratando la casa, que había en las casas. Y en términos de la tarja, y quiero mencionar que esta tarja es muy importante para Puerto Rico, o sea, porque estamos hablando de París, que en unos siglos fue la principal ciudad del mundo, y que hoy sigue siendo una de las principales ciudades del mundo, y que Puerto Rico tenga una tarja en un edificio público que hable de Betances como amigo de Francia y como padre de la patria, es algo bien importante. Sí, permíteme hacer una interrupción, pero yo creo que es importante señalar que es una tarja
en mármol boricua y que se esculpe aquí por artesanos nuestros, y de aquí entonces se traslada a París, y nuestros colegas, Paul, la gente alrededor de el equipo de trabajo de Paul, se obtienen los permisos del municipio de París y se nos da la oportunidad entonces de fijar la tarja en esta última residencia del doctor Betances, y durante los días del 16 al 18 de septiembre de 1998, en conmemoración del centenario de la muerte de Betances, pues se hace este simposio al cual Paul se estaba refiriendo anteriormente, y allí entonces tuvimos, Paul y yo, el honor de desvelar esa tarja que debe ser visitada por todo puertorriqueño que pase por París. Sí, yo creo que no es un monumento, sería bueno que se erigiese un monumento. Hay en París una plazuela que se llama Plazuela de la América Latina, donde hay bustos de Bolívar, por supuesto, de Miranda, de Martí, de Ricardo Palma y otros. Ahí está el lugar donde debía estar Betances. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Betances en el siglo XXI. Hoy con nuestros invitados, el doctor Paul Estrad, profesor en la Universidad de París, y el doctor Félix Ojeda Reyes, profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Sociales. Félix, háblanos sobre las obras completas de Ramón Emeterio Betances, que ahora estamos en los volúmenes 4 y 5, ¿correcto? Correcto. Como tú sabes, es un proyecto editorial en 16 volúmenes. Se han publicado los primeros 5. Los primeros volúmenes recogen la obra médica de Betances, recogen a un Betances dentro de la intimidad. Ese es el segundo volumen, donde nosotros, continuando el trabajo de doña Ada Suárez, pues reproducimos ese epistolario íntimo cuando la muerte de la novia de Betances, pero además nosotros hemos adicionado una cantidad de documentos, no recuerdo ahora cuántos adicionales, pero que considerábamos también documentos íntimos hasta culminar el 98, ya a fines de siglo, pues hemos insertado ahí en ese segundo volumen los dos testamentos de Betances que hasta el momento hemos hallado, y consideramos, claro está, estos testamentos como documentos íntimos. El volumen 3 ya recoge al Betances literato. Se publican los poemas de Betances, la pequeña novela Los dos indios, que es una novela indiana. Se recogen ahí toda una serie de relatos cortos, es decir, el Betances literato. El próximo volumen, el volumen número 4, pues recoge las proclamas esas incendiarias de Betances, además de sus discursos y sus ensayos más
relevantes que hemos hallado hasta el momento, y ya con el volumen 4 y el volumen 5 ya estamos entrando en ese Betances político, revolucionario, de la agitación, de la conceptualización de esos proyectos solidarios, etcétera. Y el volumen 5 pues recoge la correspondencia con Puerto Rico. Luego seguirán 3 volúmenes donde se recoge la correspondencia con Cuba. Nosotros también hemos pensado darle una amplitud a nuestro trabajo. Pues Paul y yo pudimos redactar las notas introductorias a estos volúmenes, pero hemos invitado a historiadores, hemos invitado a gente de las Antillas para que le den esa amplitud a este trabajo. Entonces, los volúmenes de Cuba están prologados por Ricardo Alarcón de Quesada, Pedro Pablo Rodríguez y Ana Cairo. Pues de los 3 no necesita presentación Ricardo Alarcón aquí entre nosotros, pero Pedro Pablo Rodríguez es el editor de la edición crítica de las obras completas de José Martí, adscrito al Centro de Estudios Martianos, y Ana Cairo es una extraordinaria historiadora, amiga nuestra, a quien la hemos reclutado para que nos dé la mano en este proyecto. Posteriormente, entonces, entramos en el epistolario con las figuras grandes de la República Dominicana. Ya hemos invitado a compañeros dominicanos para que también prologuen estos trabajos, y posteriormente entramos en la obra periodística de Betances, que lamentablemente a Betances aquí ni se le reconoce como literato y mucho menos como periodista, ¿verdad? Entonces, ya para terminar el proyecto editorial, hay una biografía ya ampliada o revisada de Betances, y un trabajo ya final para enfocando ya a historiadores e investigadores de Betances. Terminaríamos entonces con un trabajo biobibliográfico que se está encargando Paul de ellos. En el programa de hoy hemos discutido a Betances en el siglo XXI. Vemos como el padre de la patria queda inmortalizado. Es un hombre de muchos talentos y que hubiera podido desarrollarse plenamente y ser un médico célebre, ser un literato famoso, ser un periodista de gran valor, pero la cantidad de tareas que la realidad le impuso, y sobre todo el destierro al que fue condenado por el sistema colonial, todo eso redujo sus posibilidades de desarrollarse plenamente en todas las direcciones. Ahora, yo hasta diría que hay una dimensión más, es la dimensión del pensamiento crítico. Yo creo que la capacidad de Betances en su época es un hombre que no acepta autoridades, ni siquiera, por supuesto, la de la metrópoli colonial, la del orden esclavista, sino tampoco la de las instituciones que rigen la vida espiritual y moral de la gente, es decir, de las religiones. Betances ya se había emancipado, es un hombre de pensamiento libre, y claramente así se definió él, un libre pensador, es decir, que impugnaba para que todo el mundo
pensara por sí mismo. Eso es un aporte grande que como pensador al pensamiento de nuestra América él da. Y también tenemos que ver la dimensión que tú acabas de mencionar, que trasciende Puerto Rico, o sea, la idea de él de la Confederación del Caribe, que ya ahí envuelve con otros países soberanos, y cómo él veía cómo estos países soberanos se podían unificar y crear una confederación, un poco distinto a la de Estados Unidos, ¿verdad? Pero que vemos que tenía una visión futurista sobre Puerto Rico, y también la ayuda que él le da, por ejemplo, a Cuba en todo el esfuerzo libertador. ¿Quieres hablarnos sobre su participación con Cuba y la representación de Cuba fracasada de sublevación? Si no era, claro, abortó por circunstancias que pues se pueden discutir, pero no es el tema de hoy. Pero en su principio era una gesta ambiciosa, grande, de liberación nacional. Y en eso vuelvo a la pregunta. Al inscribir en la bandera de Lares a la vez la independencia de la nación incipiente de Puerto Rico y la liberación de los esclavos y la liberación de los trabajadores que no tenían libertad de trabajar, realmente es decir, al inscribir en la bandera la libertad colectiva de un pueblo, la libertad individual de cada uno de sus miembros, él en ese sentido representa lo que representaron en sus tiempos en los Estados Unidos, el Washington que inició la guerra de independencia, el Jefferson que pensó en términos nuevos la organización de una sociedad democrática nueva, y el Lincoln que tuvo la osadía y la humanidad de querer libertar a los esclavos que quedaban en su país. Es decir que en un solo acto, el 23 de septiembre de 1868, Betances, como promotor del acontecimiento, sintetiza los tres aportes de las tres figuras mayores del siglo XVIII y principio del siglo XIX en Estados Unidos. Paul, y yo creo que Betances fue todavía más grande que ellos tres juntos, porque por ejemplo la faceta de Betances como científico, como investigador, como médico de los pobres, es una faceta que ni Jefferson, ni Lincoln, ni Washington tuvieron. O sea que él llegó y escaló una dimensión que ellos tres no la escalaron. ¿Tú coincides conmigo? Estoy totalmente de acuerdo, sí. Es decir que visión de que el conjunto de islas que han sido tan maltratadas por el colonialismo, que han sido tan divididas, que no mantienen entre sí las relaciones que la geografía impone, pero que siguen manteniendo más bien las relaciones con las respectivas metrópolis de manera prioritaria, lo que las destruye como unidad del archipiélago. Eso es una visión que, pensándolo en comparación con otros conjuntos de archipiélagos en el mundo, es perfectamente realizable. Si lo pensamos bien, las islas Filipinas en sí no tenían más gente, tenían tantas diversidades de región y de idiomas o de economías, y constituyen, al fin y al cabo, un Estado. Es decir, que esa posibilidad, y pensamos en Inglaterra, ¿no? que es la primera realización concreta de un archipiélago que se une para constituir una nación. Pues la idea de entonces era que podría constituirse, al fin y al cabo, una nación antillana, con culturas, con idiomas, con religiones, con idiosincrasias distintas, pero eso perfectamente compatible con un Estado. Los hay muchos del mundo que tienen esa diversidad dentro de las fronteras de ese Estado. Es una visión utópica, pero es una visión, sin embargo, portadora de esperanza. Si no, es el mantenimiento sine die de estructuras heredadas
del colonialismo y del neocolonialismo. Paul, tú mencionaste ahorita de que Betances había pasado muchos años, la mitad de su vida, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico, más de la mitad de su vida. 45 años en... De 71 años. Sí, en el exilio. Eso incluía el periodo también en Haití y en San Tomás y en Nueva York, que tuvo un periodo. Sí. Que es distinto a Jefferson, a Washington y a Lincoln, que ellos vivieron toda su vida en los Estados Unidos, en Francia. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con esto. Y que se le designe como el antillano es lógico, es justo y es representativo de lo que fue en la realidad. Es verdad que el Betances, pronto, a los 20 años más o menos, en el 48, él demuestra su capacidad en participar en cualquier lucha por la libertad del hombre o de los hombres del mundo, participando en la revolución democrática del 48 en Francia. Y esa apertura al mundo, cualquiera que sea los participantes, pero no cualquiera que sea la causa esa es la de libertad, se lo va a ensanchar en los años siguientes, ayudando primero a la República Dominicana a emanciparse de nuevo del yugo español, y luego, a partir del 67-68, juntándose con los cubanos para preparar juntos, si fuese posible, no solo la guerra de liberación que Bolívar había dejado inacabada cuando murió, sino al mismo tiempo uniendo a las fuerzas que en el Caribe de habla española, primero, pero también incluyendo Haití, podían y debían unirse para, digamos, consolidarse mutuamente y constituir en el presente, pero sobre todo en el futuro, una unión que él designó, lo mismo que Betances, como lo mismo que Hostos, como Confederación de las Antillas, viendo en ello una república federal que entre el norte y el sur de América, entre Europa y Asia, podía constituir, como él decía, y decía Betances, y decía Martí, y decía Hostos, el fiel de la balanza para que impedir una guerra internacional que finalmente ocurrió, pero en fin, su idea era impedirlo. Es una idea de gran futuro, no digo de realización inmediata ni de las décadas venideras, pero esa... Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Betances en el siglo XXI. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Paul Estrad, profesor de la Universidad de París, y el doctor Félix Ojeda Reyes, profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, la Facultad de Ciencias Sociales. Ambos han escrito un sinnúmero de libros sobre Betances y son las dos autoridades sobre Ramón Emeterio Betances, el padre de la patria de Puerto Rico, y hoy vamos a estar hablando sobre la actualidad del pensamiento de Betances. Paul, tú has mencionado de que Betances es el equivalente de George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln en nuestro país. Háblanos por qué tú crees que Betances puede representar estos tres gigantes de la historia de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por la invitación y acepte que no me considere como autoridad, sino como individuo que ha dedicado parte de su tiempo a la búsqueda de los textos de Betances, a la interpretación de los mismos y a sacar, según yo, la validez de los mismos. Entonces, adentrándome en la obra de Betances, me doy cuenta que por muchos aspectos es un hombre que debe continuar, más bien, debe alzarse a un nivel mucho más alto del que siento en este país. Es decir, él realmente es el promotor de lo que se llama el grito de Lares, que no es, como se ha dicho, una pequeña tentativa